presentación, en este webinar. Muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar Publica tu caso docente, oportunidades en el CBCC, compromiso de los autores y uso de la inteligencia artificial. Mi nombre es José Casio y es para mí un honor darles estas palabras de bienvenida a este espacio de aprendizaje académico. Tengo el privilegio actualmente de servir como presidente de la Asociación Latinoamericana de Casos, ALAC, además de formar parte de su junta directiva. Como todos ustedes, soy académico, soy investigador, pero sobre todo me identifico con la frase de apasionado del método del caso. Y así me gustaría, ¿verdad?, que me identificaran y me reconocieran. Me acompañan nuestros panelistas de hoy. Comienzo por las damas. María Elena Jaén, profesora de la Universidad de los Andes en Colombia, además de editora de la colección de casos del Cladea Balas Key Consortium. También nos acompaña la profesora Marcia Lorena Rodríguez, profesora del TEC de Monterrey en México, con una amplísima experiencia en la escritura y aplicación de casos. Y también nos acompaña el profesor Gilberto Sarfati, profesor asociado de la Fundación Getúlio Vargas en Brasil, especialista en sostenibilidad, estrategia y enseñanza con casos. Créanme, amigos, colegas, que tener a estos tres expertos reunidos en un mismo espacio es una oportunidad extremadamente valiosa para aprender no solo de sus trayectorias profesionales, de su experiencia editorial y también su experiencia docente, sino además de su visión sobre el futuro de la publicación de los casos de estudio. Aprovecho también para hacer una mención especial a Paula Rodríguez de la colección CBCC y a Andrés Caviedes, que lo tenemos acá apoyándonos del Centro de Aprendizaje centrado en el participante CAP de la Uniandes, por este valioso apoyo para hacer realidad este evento. Dicho esto, me gustaría presentarles entonces la agenda de nuestro webinar. Y en este sentido, es importante para nosotros presentarles un poco acerca de qué es la ALAC, la Asociación Latinoamericana de Casos. También hablarles un poco de manera breve de qué es Cladea Balas, cómo trabajan, ¿verdad?, de cara con el consortium o el Case Consortium, además de abordar los temas centrales que vinimos a discutir la mañana de hoy. Cómo podemos publicar nuestros casos en el CBCC, en Harvard Business Insight, además de algunos tips para publicar sus casos con el Cladeas Balas Key Consortium. Finalmente, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, en caso de que durante la presentación tengan alguna duda, algún comentario, anótenlo en un papelito, en su teléfono celular, lo que tengan a la mano, para luego al final de la sesión tener este espacio de Q&A. Y finalmente, pues vamos a tener un cierre a la actividad. Y vamos a iniciar justamente esta presentación, este webinar hermoso, con esta actividad que hemos denominado Calentando Motores. Y ven ustedes en sus pantallas un código QR. Ese código QR los va a remitir a Menti. Como colegas seguramente ya han trabajado y escuchado acerca de esta aplicación. Entonces, vamos a invitarlos a escanearlos con su teléfono celular, el código QR, o a ingresar en menti.com y utilicen el código que ven en pantalla. ¿Sí? Porque nos gustaría compartir con ustedes algo especial. Permítanme un segundo. Voy yo a compartirlo. Qué bueno tener ya a más de 31 personas conectadas en pantalla, conectadas a esta actividad. Y aquí tenemos, permítanme mostrarles, aquí en compartir. Ahora sí, vamos a trabajar con Enmenti y ya veo que somos, ¿verdad?, como buenos docentes, ya vamos allí teniendo la oportunidad de revisar el Menti y de ir respondiendo las preguntas. Entonces, nos gustaría conocerlos a ustedes un poquito mejor para efectivamente adecuar el contenido de esta capacitación, de este webinar, a sus necesidades y expectativas.
La primera pregunta, ¿cuál es tu nivel de experiencia escribiendo casos docentes? Tenemos las siguientes opciones. Nunca he escrito un caso, he escrito un caso pero no lo he publicado, he escrito y publicado casos de estudio o soy editor, editora, evaluador, evaluadora de casos de estudio. Entonces, vayamos contestando. ¿Ah? Parece que va ganando. He escrito y he publicado casos de estudio. Excelente. Van parejito. Nunca he escrito un caso de estudio y he escrito un caso, pero no lo he publicado. También tenemos dos colegas que son ya expertos, porque además son editores o evaluadores de casos de estudio. Excelente. Vamos a dar un par de segundos más para que terminemos de completar esta encuesta. ¿Ok? Este Menti. Les recuerdo para aquellos que se están incorporando a la llamada, a la sesión, pueden ingresar en menti.com y utilizan el código que ven en pantalla, 32159400. Perfecto, quedamos esencialmente parejos con las dos primeras opciones y la ganadora, o la que tiene mayor porcentaje de participación, es que han escrito y publicado casos de estudios. Excelente. Sigamos con la otra pregunta. Y esta pregunta tiene que ver, ¿verdad? Con una lluvia de ideas. Coloquen la primera palabra que asocian con el proceso de escritura de un caso docente. Una palabra, no una frase. Entonces, a ver, vamos participando. Retadora, por supuesto. Es un desafío, es un reto, es una oportunidad de aprendizaje, sin lugar a dudas. También implica un proceso de revisión, que es parte de los elementos que vamos a abordar durante el webinar de hoy. Reflexión, lecciones aprendidas, investigación, por supuesto, porque necesitamos hacer un proceso de investigación académica, ¿ok? Para que podamos entonces soportar no solo la escritura del caso, sino del teaching note o de la nota de enseñanza. Experiencia, empresario, confusión, a muchos nos confunde, ¿verdad? Quizás tantos pasos que tenemos que seguir para pues poder llegar a nuestro caso docente. Descripción, retador. Bueno, vemos el tamaño de la palabra, representa un poco las veces que se repitió la palabra y bueno, parece que aprendizaje es la ganadora, seguida de reto, investigación, experiencia y desafío. Excelente, gracias por participar. Vamos a tener dos preguntitas más, ¿ok? De esta sesión de calentamiento de motores y podemos entonces luego darle la palabra a nuestra primera ponente, luego de una breve introducción que voy a hacer yo sobre qué es la Asociación Latinoamericana de Casos. La tercera pregunta, ¿qué esperas llevarte del webinar de hoy? Aquí les vamos a pedir una frase cortita, ¿sí? Tratemos de no ser muy extensos, de ser bastante concretos para pues también, ¿verdad? Nosotros tener ese insight de esas expectativas que tienen ustedes sobre esta capacitación entre colegas, porque todos somos colegas acá. El paso a paso, ejemplos, tips de cómo lograr la publicación en el CBCC, aprendizaje compartido, excelente. Cómo publicar los casos, proceso claro para publicar, recomendaciones para escribir y publicar casos docentes, dónde puedo publicar mis casos, cuál es el proceso y recomendaciones para hacerlo bien, consejos para aumentar la probabilidad de publicación, excelente. Metodología de casos, actualizarme o actualización en cuanto a la metodología. Cómo apoyar a los escritores para la publicación de casos, bases para escribir los casos de estudio, los casos docentes, aplicación de la IA, excelente, muy buena pregunta, o muy buena expectativa. La metodología, actualizarme en el proceso de escritura de casos. Oye, tenemos expectativas muy interesantes para el día de hoy y estoy seguro que vamos a poder evacuarlas al menos en un 99%. Entonces tengamos estas expectativas presentes porque al final, con la parte de Q&A, preguntas y respuestas, vamos a también a tener la oportunidad seguramente de abordar un par de estas expectativas.
Y finalmente, ¿cuál es para cada uno de ustedes el mayor reto de escribir un caso? Quizás para algunos será empezar con una buena idea, para otros será formular objetivos claros, para otros saber si mi caso es publicable, para otros asistentes puede ser encontrar tiempo para escribir y para algunos otros quizás sobrevivir al feedback editorial. Porque muchas veces tenemos ese temor, ¿verdad? ¿De qué me van a decir esos colegas que muchas veces, ¿verdad? Nos mandan comentarios, eh, que bueno, que a veces son duros, hay que aceptarlo. Pero en medio de esa dureza, pues también sí tratamos de separarnos un poco de nosotros como personas, de nosotros en nuestro rol de autores, pues podemos entender y leer quizás desde una perspectiva diferente ese feedback editorial que nos están dando. Bueno, al momento parece que está ganando encontrar tiempo para escribir. Parece que es la mayoría, ¿ok?, de los asistentes a este webinar, que se les dificulta un poco el encontrar ese tiempo para escribir. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por participar en este Menti, en esta pequeña encuesta para permitirnos conocerlos un poco mejor. Y ahora sí, voy yo a presentarles muy brevemente qué es ALAC, qué hacemos en la Asociación Latinoamericana de Casos y cómo, ¿verdad?, podemos, a través de la gestión que nosotros realizamos en la ALAC, pues apoyarlos a ustedes en su proceso no solo de escritura, sino también de uso de los casos en entornos académicos y además, por supuesto, ¿verdad?, luego darle la palabra a nuestra primera ponente, que es María Elena Jaén, una experta en la materia, y que viene pues a presentarnos información sobre el Case Consortium. Bueno, ¿qué es ALAC? Bueno, ALAC es una asociación, es la Asociación Latinoamericana de Casos, ¿ok? Es la institución que yo represento el día de hoy y que desde hace ya casi 20 años ha venido a convertirse en una plataforma dedicada específicamente a promover el uso, la escritura, pero también la difusión del método del caso en Iberoamérica. Hemos acompañado a distintas universidades, escuelas de negocios y centros de formación docente desde México. México es Norteamérica, a pesar de que algunos piensen o crean que México no es Norteamérica, sí es Norteamérica, pasando o llegando hasta Chile, ¿verdad?, hasta los confines de nuestro continente, cruzando también el océano, llegando hasta España, que por supuesto que también es un país de habla castellana, de español, con una visión común: llevar el aprendizaje más allá del aula y acercarlo a la vida real. Esa es la gran ventaja que tiene el método de caso. Somos con mucho orgullo el capítulo regional de la North American Case Research Association, de la NACRA, en la región, y nos dedicamos a construir comunidad, compartir buenas prácticas, ideas, pero sobre todo fortalecer capacidades docentes para formar líderes críticos, éticos y comprometidos con el cambio, ¿sí? Quiero aprovechar además de felicitar y una mención bien especial, ¿verdad?, a los compañeros que nos acompañan de Centroamérica en la convocatoria que hicimos. Se inscribieron personas literalmente de toda América, incluyendo Estados Unidos, también de España, pero especialmente quiero yo saludar a los compañeros centroamericanos, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, porque para nosotros como ALAC, si bien hemos en el pasado acompañado instituciones en Guatemala y hemos hecho eh, eh, congresos anuales, incluso en una universidad hermana, que es la Universidad Rafael Landívar, en este momento, como parte de la estrategia de ALAC, estamos priorizando a la región. ¿Por qué? Porque creemos firmemente que el método del caso puede ser una herramienta fundamental para fortalecer la calidad educativa en contextos donde se necesitan más espacios de análisis, de reflexión, de crítica y además de toma de decisiones éticas. Y por supuesto el apoyo que todo esto
al final del día tiene en la formación universitaria. Estamos aquí todos para sumar, para apoyar y obviamente para acompañar. Hablando de las actividades que de forma regular realizamos en la LAC. Les mencionaba el congreso anual que tenemos con sede itinerante. Hemos recorrido toda América, incluso hemos llegado también a España eh, con nuestros congresos anuales. También tenemos una competencia anual de casos enfocada, por supuesto, para los estudiantes. Apoyamos el proceso de publicación de casos de enseñanza y artículos académicos. Parte de eso es eh, la capacitación que están ustedes en el día de hoy recibiendo junto a nuestros aliados del Gate Consortium, la realización de webinars, cursos y talleres sobre escritura de casos y su uso, además del acompañamiento a instituciones educativas que desean implementar el método del caso como estrategia didáctica y asesoría también a estas universidades que desean construir sus propios centros de caso. ¿Sí? Somos el referente, les decía, del método de caso en América Latina. Hemos recorrido, ¿sí?, toda nuestra hermosa América, diría Rubén Blades, dependiendo de cómo lo quieran pronunciar, además de España. Estas han sido algunas de las sedes, por supuesto hay muchísimos más, son ya casi 20 años de historia. Y como participación regular, típicamente tenemos académicos en nuestros congresos anuales que provienen de más de 18 países. Obviamente somos ya el referente en Iberoamérica del método del caso y les mencionaba al inicio de mis palabras que somos el chapter latinoamericano de la NAC. Dicho esto, pues no me queda más que invitarlos a seguirnos en las redes sociales. Aquí tienen el código QR de la LAC en Instagram, lo pueden escanear y nos pueden seguir allí. A los que quizás prefieren Facebook, nos pueden buscar como Asociación Latinoamericana de Casos. Los que les gusta más TikTokear, tenemos varios docentes tiktokeros por aquí, nos pueden ubicar como alac.oficial y en X, antiguamente conocido como Twitter, alac-oficial. Allí nos pueden seguir, nos pueden contactar y sobre todo estar pendiente de las actividades, los eventos que tenemos para ustedes, para acompañarlos en el proceso de escritura y de uso de casos. Dicho esto, tengo el honor de presentar además a una paisana, a la profesora María Elena Jaén, quien les va a hablar sobre el CBCC. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, José. El honor, me honra estar aquí. Además, no solamente con todos los participantes, una alta asistencia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y además seguir profundizando la colaboración con ALAC, que ya son 3 años que venimos realizando seminarios y webinars conjuntos justamente con los mismos objetivos que José mencionó para ALAC. En primer lugar, yo voy a comenzar mi presentación compartiendo con ustedes qué es el Cladea Balasquez Consorcio para que todos estemos en la misma página, por qué publicar con nosotros, cómo pueden publicar y luego le voy a dar la palabra a Marcia Lorena y a Gilberto y si nos da tiempo y vi que era una de las expectativas de los participantes, tengo algunas láminas y algunos tips para publicar sus casos en el CBCC. Pero, como les digo, si nos da tiempo, con mucho gusto lo hago. Entonces vamos, el CBCC, yo creo que lo más importante de este consorcio es que es su puerta de entrada a distribuidores internacionales. El principal, el que muchos de nosotros conocemos y utilizamos en nuestras escuelas, que es el Harvard Business, que ustedes saben que le acaban de cambiar el nombre, cambiaron de Harvard Business Publishing y ahora se llaman Harvard Business Impact, HBI. Y abajo ven claramente cuál es nuestra página. Es bastante sencilla, cbcc.uniandes.edu.co. Esto es lo más importante, o sea, nuestros casos no se quedan en nuestros salones, que muchas veces ahí vi que algunos de nosotros hemos escrito casos pero no los publicamos, entonces se quedan en el salón
y no lo podemos compartir con profesores y estudiantes a nivel internacional. Para aquellos que no conocen el CBCC, esto es una colección de casos y cuando hablamos de casos siempre estamos pensando en casos con notas pedagógicas. Ninguno de nuestros casos, mejor dicho, todos nuestros casos tienen su nota de enseñanza o nota pedagógica. Y decimos son de alta calidad y después vamos a explicar por qué. Y justamente por el acuerdo inicial que firmamos con Harvard, todos nuestros casos deben estar en inglés, pero ustedes pueden someterlos en español. Ahora les voy a explicar cómo. Son casos de gerencia y negocios en Iberoamérica. Es un consorcio integrado por las dos, diría yo que son las dos organizaciones más importantes que agrupan a escuelas iberoamericanas y latinoamericanas, que son CLADEA y BALA, y 11 escuelas de Iberoamérica. Harvard Business Impact publica y distribuye globalmente nuestros casos, pero también son distribuidos por el The Case Centre y por Ivy Publishing. Este es el mapa donde estamos. Estas son nuestras escuelas aliadas y como aquí les pusimos y queremos más escuelas que se unan al consorcio. Y por eso este vínculo con ALAC es tan importante, José, porque justamente lo que queremos es profundizar es la misión de ALAC, que es también la misión del CBCC. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay dos aliados fundamentales que son el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración y BALAS, y están las escuelas que ven en el mapa. Está el INCAE, está el GADE Business School del Tecnológico de Monterrey, Universidad del Pacífico, la UAI de Chile, luego tenemos la Universidad de los Andes en Colombia y esa en Venezuela, la Fundación Getúlio Vargas en Sao Paulo, que además el representante de la Fundación Getúlio Vargas Sao Paulo es Gilberto, el representante de nuestro consorcio, nuestro consejo editorial. Y tenemos la ORT en Uruguay y la IEM también, que es la Escuela de Negocios también de Montevideo. Y a nivel de Europa tenemos al ESADE, que como ustedes bien saben está en Barcelona, y acaba de entrar este año en la ESSP, que es una escuela que si bien comenzó en Francia, ya se considera una escuela europea. Estos son nuestros socios, estos son nuestros aliados y cada uno de estos socios tiene un representante en el Consejo Editorial, que es nuestro órgano de gobierno para tomar decisiones. En este momento tenemos en realidad 99 de 100 casos con sus notas pedagógicas publicados en inglés y opcionalmente en un segundo idioma, español o portugués. Si el caso viene en inglés y el autor y la universidad no quieren traducirlo al español, pues se queda en inglés. Ustedes pueden conseguir los casos del CBCC en la página de Harvard Business Impact. Ustedes ponen Cladea Balas Case Consorcio y le va a aparecer la lista de todos nuestros casos. Como les decía, esto es una fotografía a julio del 2025. Tenemos 100 casos publicados, pero además, en realidad, si ustedes van a HBI, se van a encontrar 127 porque tenemos lo que llaman en Harvard Supporting Cases. Son casos que pueden tener un caso B o que tienen ejercicios vinculados y esto es el producto total, el número total que aparece en HBI es 127. En este momento, la producción ha aumentado de manera significativa, lo cual nos alegra muchísimo. Tenemos 11 casos en postproducción y 26 casos en evaluación. De hecho, algunos de los que están por aquí participando tienen casos con nosotros en evaluación. Muchísimas gracias por haber sometido su caso al CBCC. Luego tenemos un proceso de evaluación ciega de aproximadamente 4 meses. Puede llevar más tiempo, a veces puede llevar hasta 6, pero este es el promedio. Y este es un dato que para nosotros es importantísimo. HBI vendió 25.316 unidades de casos del BSC en el primer semestre del 2025 y quiero mostrarles la gráfica. Es decir, esto significa que nuestros casos, los casos de Iberoamérica, producidos por profesores de Iberoamérica, están siendo distribuidos internacionalmente y ustedes ven aquí claramente la gráfica, como hemos ido aumentando. Aquí tuvimos un bajón,
pero en este momento, en realidad en el 2025, tenemos un número que nos enorgullece, que son esos 25.316, que si ustedes se dan cuenta es un número récord. ¿Por qué publicar? No sé, como vamos a dejar las preguntas para el final, por favor, si tienen alguna pregunta con respecto a la primera parte de la presentación, anótenla que con mucho gusto tratamos de responderla. Ahora viene la sección de por qué publicar con nosotros. Y algunos de ustedes, y muchos de nosotros, y me incluyo, hemos pasado por un proceso de evaluación ciega muy duro. Y como bien decía José, a veces uno como que, y es de eso habla Marcia Lorena, como que dice, ay, otra vez, otra evaluación. Pero ¿por qué? Yo sé que el proceso de evaluación es duro, pero ¿por qué publicar con nosotros? Nosotros les garantizamos traducción. Es decir, si ustedes nos mandan el caso en castellano, les garantizamos revisión de estilo en castellano, traducción del castellano luego de haber sido revisado al inglés, luego revisión de estilo de la versión en inglés, diagramación de los casos, porque nuestros casos tienen una personalidad propia, y todo esto de los casos de las notas pedagógicas. Entonces, de eso nos encargamos nosotros. Es decir, se encargan sus escuelas y nosotros en el CBCC. Como les comentaba, pueden someter su caso en español, portugués o en inglés. Todos los casos pasan por una evaluación doble ciega en manos de expertos evaluadores. Esto es un pro, pero a veces lo vemos con un contra porque son procesos duros. Y hay un tema que para mí es muy importante, que es que el CBCC ofrece acompañamiento y una guía. Nosotros tenemos una guía que está aquí en este link, que Andrés, por favor, si puedes, te agradezco que lo copies en el chat para no estar cambiando yo, y que también copies el link del CBCC donde pueden ver nuestros casos y de una vez utilizar las ligas para entrar a los casos en Harvard, que nosotros vamos mejorando y acabamos de crear una guía también para los evaluadores, de tal manera de que un evaluador, muchas veces nos hemos encontrado que un evaluador dice una cosa, el otro, al menos tratar de buscar uniformidad con respecto a los criterios de evaluación del CBCC. Después les puedo hablar un poquito de cuáles son esos criterios, pero por ahora voy avanzando. Otras razones para publicar con nosotros. Sus casos son utilizados por estudiantes y profesores, instructores, facilitadores a nivel mundial. Y eso para mí me parece maravilloso, porque no solamente es que están usando casos nuestros, sino que están usando casos de la región. Muchas veces ustedes habrán vivido que nuestros estudiantes nos decían, ¿hasta cuándo nos presentan casos de regiones que no, con las cuales que nosotros ni vamos a trabajar en esas regiones, ni conocemos esas regiones? Esto es muy importante porque esto de alguna manera posiciona la región de Iberoamérica internacionalmente. Los casos del CBCC hoy en día, es increíble, están siendo utilizados no solamente por las escuelas del consorcio, sino otras escuelas de Iberoamérica. Esto es un ejemplo. Tenemos una lista increíble de los países que nos están comprando y las escuelas que nos están comprando casos en la India, el Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Canadá. Como les decía, tenemos más de 30.000 unidades de casos vendidas anualmente, y una cosa que para mí es maravilloso, que es que estamos entrando nos aceptaron para ser aliados del The Case Centre y también de Ivy Publishing, lo cual va a aumentar aún más la distribución de nuestros casos. Pues todos los casos que están en HBI, perdón, son distribuidos también por Ivy y por The Case Centre, pero vamos a ser aliados con una posición distinta desde el punto de vista estratégico para el CBCC. Ustedes se preguntarán, ajá, ¿y cómo hacemos para publicar casos en el CBCC? ¿Cuáles son los caminos para publicar? Hay un camino, y los invito a que sometan, varios de ustedes, yo lo sé que lo hacen porque he recibido sus casos, que sometan sus casos a las conferencias de CLADEA o de BALA, o a las conferencias de CLADEA y BALA. ¿Por qué? Porque ustedes someten sus casos a las conferencias anuales, pasan por un proceso de revisión ciega
durante la conferencia. Yo tengo el privilegio de ser track chair de la conferencia de Bala, de CLADEA, junto con mi colega Armando Borda, y eso hace que nosotros entonces conozcamos el semillero de casos que vienen de CLADEA y Bala. Después que cuando ese caso es preseleccionado en la conferencia de CLADEA y Bala, entonces las organizaciones nos los mandan a nosotros para empezar el proceso de evaluación doble ciega en el CBCC. Los invito, háganlo, trabajen con la guía de autores, esa guía es pública, y atrévanse. Esos que comentaron que tenían sus casos escritos y que no los habían publicado, atrévanse. Y el otro es a través de la membresía institucional, o sea, nuestros socios, los profesores que son parte de nuestro consorcio y que son al mismo tiempo, están adscritos a estas universidades y a estas escuelas, previa revisión por parte de las escuelas miembros, pueden mandar casos al CBCC. Estos son los caminos para publicar. Con esto le doy la palabra a mi colega Marcia Lorena para que entonces les hable de la resiliencia de los autores en el proceso de revisión ciega. Y como les comento al final, si nos da tiempo, José, les puedo compartir algunos tips para publicar en el CBCC. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marilena. Déjame compartir mi pantalla. Aquí en el chat. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Alguien por ahí? Perfecta. Sí. Bueno, pues mucho gusto. Varios ya los conozco, algunos de ustedes en alguna. Gracias por invitarme. Y pues yo de experiencias escribiendo. Mariel, Te perdemos, Marcia, te estamos se pierde perdiendo tu voz, Marcia Lorena, te estamos perdiendo la voz, disculpa. Parce, ¿nos escuchas? A ver ahí. Allí sí. Ahí ya, qué bueno. Excelente, Bueno, gracias. agradecía nuevamente la invitación a compartir con ustedes mis procesos en cuanto a revisión como escritora de casos de enseñanza. Tengo más de 30 casos en el Centro Internacional de Casos del TEC de Monterrey y algunos pues ya fuera en Emerald en otras publicaciones. Y entonces pues puedo compartirles un poco de la resiliencia que hay que tener como autor para publicar un caso de enseñanza que nos desafía no solo profesionalmente, sino desafía nuestras emociones, porque esto es un proceso de paciencia que puede llegar a frustrarnos y ser abrumador. Es un proceso de resiliencia y mi meta hoy es que cambiemos un poco la perspectiva de ver esas revisiones como un proceso duro y frustrante a verlo como una oportunidad. Bueno, pues las revisiones son naturales, no las podemos esquivar. Todo caso publicado ha pasado por un proceso de revisión y pueden ser múltiples. Y bueno, cuando a veces uno recibe una revisión mayor, bueno, y que nos puede ocurrir varias veces, es retador, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible? Pero bueno, todo es superable. Entonces, como les mencionaba, es un desafío profesional porque necesitamos organizarnos para tratar de responder a todas esas cuestiones que nos piden los revisores, que a veces se pueden contraponer. Es difícil que se contrapongan, pero puede ser que un revisor nos pida una cosa y otro revisor nos pida otra cosa. Entonces, como les comentaba, ponen a prueba nuestra paciencia y puede llegar, pues sí, a molestarnos, puede enojarnos ver la cantidad de comentarios que recibes de un documento, un montón de comentarios con los que a veces no estamos del todo de acuerdo, pero hay que ver esto como una oportunidad y ver que estos revisores son parte de nuestro equipo que nos van a ayudar a sacar adelante ese caso y lograr una publicación de mayor calidad. Por eso les digo, hay que cambiar esa perspectiva y reenfocarlo. No es una crítica personal, simplemente están viendo cómo maximizar pedagógicamente ese caso, cómo puede ser una herramienta de mayor provecho tanto para el estudiante como para el profesor
y debemos aprovechar esas sugerencias para mejorar la relevancia de nuestro caso, que pueden ser comentarios incluso desde gramaticales de que no me gusta esta palabra, usa esta otra. A mí me ha pasado que no me gusta tal palabra, usa otra. Bueno, está bien, uso otra. Así, cosas así pueden ser muy sencillas o pueden ser, cambia la taxonomía de los objetivos, replantear las preguntas a que sean más atractivas. Pueden ser una serie de comentarios que debemos aprender a abordar de diferente forma. Entonces, cuando recibimos esa gran cantidad de comentarios, mi primera sugerencia es leerlos y no hacer nada. Primero, recibimos toda esa retroalimentación que les digo, puede causar una serie de emociones que mejor respiramos, los leemos, los digerimos y tomamos esa pausa que puede ser un día o dos. Y entonces debemos de pensar en esto que es para mejorar el caso. Nos debemos de felicitar, hoy estamos haciendo este producto de calidad, vamos a lograr la mejor publicación, tengo que hacer estas correcciones que son para ayudarme. Podemos comentarlo incluso con algún colega que ya haya escrito un caso y nos puede brindar un consejo. A mí me ha funcionado, oye, fíjate que me hicieron un comentario así, te puede llegar un consejo. Bueno, una cosa que hay que hacer es clasificar estos comentarios como errores gramaticales, cosas del caso, cosas de la nota y normalmente las editoriales tienen un formato en el cual nos piden que respondamos ahí los comentarios. Entonces, a la hora que hacemos esa clasificación, yo normalmente los reparto en revisor 1, revisor 2 y si son 3, pues revisor 3. Pongo todo lo que me dijeron y en la casilla que hay que contestar. 1, hay que siempre agradecer en tono respetuoso esa valiosa retroalimentación, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, porque como les digo, son parte de nuestro equipo para mejorar ese caso. Entonces, ya me brinqué aquí. Agradecemos, tono respetuoso, tratar de responder siempre de forma clara y concreta lo que nos pidieron hacer y decir qué fue lo que hicimos a la hora que abordamos esa sugerencia, ya sea en el caso o en la nota, y decir, muchísimas gracias, agradezco su retroalimentación, bueno, en las palabras que ustedes deseen, y explicar qué fue lo que hicimos. Algunas veces podrán incorporar el texto, pero a veces son textos muy largos. Entonces, pueden hacer ese comentario concreto de cómo abordaron ese comentario de manera respetuosa. Y si no están de acuerdo en la sugerencia por alguna razón, acuérdense, ustedes son expertos en su caso, en el dominio del tema, pero igual estamos recibiendo esa perspectiva externa. Podemos también manifestar, oye, en este comentario nosotros lo abordamos de esta forma porque creo que el estudiante o el profesor lo puede aprovechar. Hay que dar una explicación respetuosa y como quiera mostrar apertura en decir, en caso de que esto sea esencial para continuar, para mejorar el caso, pues entonces puedo abordarlo. Pero normalmente las sugerencias pues son doable, son fáciles de hacer en el sentido de que son alinear nuestro contenido del caso con nuestra nota de enseñanza, con esos comentarios que nos dieron. Bueno, también esto es muy importante, evitar la defensiva, evitar molestarnos, contestar de mala manera, decir no estoy de acuerdo con su comentario porque nos podemos enojar, no. Lo que les comento, siempre hay que agradecer la retroalimentación porque es para que el caso se publique y son colegas, editores, expertos en ese caso que estamos escribiendo. Y mantener la motivación, bueno, mantener la motivación también es retador, sobre todo cuando estamos recibiendo esa cantidad de comentarios que nos pueden dificultar a veces abordarlos o no estamos seguros de cómo responder al revisor. Y entonces otra posibilidad es revisar otros casos. Se pueden meter a la colección de Cladea que nos está comentando María Elena, que tienen pues 127 casos, más de 100 publicaciones. Y entonces podemos buscar casos afines a nuestros temas y leer esa narrativa del caso y leer la estructura de la nota y buscar cómo podemos mejorar nuestro caso conforme a estos casos que ya están publicados.
¿Qué más? Acuérdense, el fin es lograr una publicación de calidad que le sirva al estudiante para desarrollar ese pensamiento crítico, esas habilidades y que le sirva obviamente al profesor para lograr este cometido. Y bueno, también crezcamos como autores. Una vez que estamos pasando estos procesos de revisión, que son normalmente varias rondas, no es una ni dos rondas, podemos tratar de ver como la big picture y tratar de identificar cuáles fueron los comentarios recurrentes, si fue falta de claridad en algunas ideas, si fue que nos extendimos en ciertos antecedentes, si fue que tuvimos problemas con la línea de tiempo, si las preguntas detonantes no fueron lo suficientemente atractivas o claras o alineadas con los objetivos. Cualquier comentario que nos hayan hecho, hay que tratar de ver de forma macro exactamente qué fue la sugerencia para perfeccionar el caso y la nota. Leer estos otros casos que les comentaba para ver esa estructura y narrativa. Y una cosa bueno, yo he aprendido también es que cuando tú ves un caso, ay, es que este caso está pues muy fácil de leer, muy sencillo, está muy fácil. Qué fácil está, qué sencillo. Quiere decir que hay un trabajo detrás increíble. Cuando algo se ve muy fácil o muy sencillo, es que tiene tantas horas de trabajo que llegó prácticamente a la perfección y por eso fue tan claro y tan sencillo de leer y de utilizar. Entonces, aprender de esos comentarios que nos dieron, en qué sentido nos los dieron y revisar otros casos para tratar de aprender sobre ellos nos va a facilitar mucho el trabajo a la hora de la escritura y hacer un caso más sólido. Entonces, este nuevo enfoque que les digo a ustedes de ver la perspectiva de los comentarios de los revisores como una oportunidad, como un trabajo de equipo colaborativo que nos ayuda a escribir un mejor caso, que tenga una mayor calidad de contenido, que sea verdaderamente una herramienta que maximice ese potencial en los estudiantes, pues es una perspectiva diferente en vez de ver como un regaño de un revisor de que no lo hiciste bien. Entonces, esta área de oportunidad, convirtámosla en una oportunidad, organicemos ese trabajo, leemos nuestros comentarios, los clasificamos, hacemos una pausa, contestamos de forma respetuosa, trabajamos en el caso. No tenemos que trabajar todo de un jalón, podemos dividir en trabajos de mismas etapas, todo gramatical, todo del caso, todo de la nota, solo de la industria, en tareas gestionables que nos ayuden a lograr el objetivo. Otra cosa es una vez cuando ya terminamos de contestar todas las correcciones, cuando ya terminamos de contestar el formato del revisor, yo les sugiero dejar, si no tenemos el tiempo encima y tenemos todavía tiempo para hacer la entrega, les sugiero que dejen descansar el caso y la nota unos días, una semana, si tienen ese tiempo, y entonces vuelvan a revisar todo el trabajo que ya hicieron, todas esas respuestas que le dieron al revisor, para ver que no les falte nada y estar ciertos y seguros de que ya cumplieron con todo. Y bueno, pues entonces los invito a aprender de cada experiencia y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Comparto ahora, paso la batuta al profesor Gilberto Sarfati, profesor y representante de la Fundación, Getulio Vargas. Muchas gracias. No, gracias Lorena a ti por presentación. Muchas gracias a todos por estar acá, por la posible presentación. Empiezo con un periodo de disculpas. Se cometen errores acá con el español, perdón. También se escribo con errores porque van a ver en ChatGPT, también perdón. Pero empiezo también con un regalo a ustedes. Ahora en chat yo voy a compartir un agente GPT que fue desarrollado para auxiliar el desarrollo de casos de enseñanza con el modelo de CBCC. Y voy a dar varios ejemplos en etapas distintas de cómo puedes usar este agente para desarrollar el caso. Pero antes que empecemos con ejemplos, por supuesto es importante decir lo que ya sabes seguro, que los agentes de inteligencia artificial no debe desarrollar todo el caso para ti. El
inteligencia artificial nos sirve para, como un instrumento primero de eficiencia. Entonces, es decir, unos a contestar en el inicio, no tengo tanto tiempo para escribir un caso, pero te puedo decir con las herramientas que yo personalmente corté a menos de mitad del tiempo el desarrollo del caso. Entonces, vas a ganar tiempo con la herramienta. El segundo, ¿cuál es el distinto que estoy compartiendo un agente, regalando ahí un agente? ¿Cuál es el distinto del uso de lo GPT abierto? Bueno, porque esta herramienta está entrenada para el caso. Entonces, y ahí se hay varias comparaciones, los resultados es completamente distintos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ejemplos de cómo te puedes utilizar este elemento, pero son etapas distintas en el desarrollo del caso. Eh, por ejemplo, para empezar un caso, vas a tener, por ejemplo, una pesquisa sobre una empresa, que vas a todavía hacer una entrevista inicial con alguien de la empresa, el CEO, por ejemplo. Entonces, es la etapa que normalmente llamamos de desk research. Acá tengo un desk research que fue desarrollado por un asistente para una empresa que ya tengo el caso publicado. Ya voy a compartir acá en la pantalla. En la pantalla, por ejemplo, ya añadí el desk research. Entonces, ¿qué yo quiero hacer? Es preparar las preguntas para hacer la primera entrevista con la persona, en este caso el CEO de la empresa. Entonces, ya está en el Desk Research, que es lo básico de informaciones que son abiertas, que tienen prensa. En este caso es una empresa que también está en la bolsa. Entonces, teniendo todo ese archivo, entonces voy a añadir el tutor. Y voy a pedir para el tutor me ayude. Incluso voy a dejar con errores acá porque en Nintendo con errores no pasa nada. Me ayude a hacer la primera entrevista con la CEO de Florida, que es el nombre de la empresa. Dame la sugerencia de 3 preguntas. Bueno, con base en este datos, dame las sugerencias y ahí tienes que ejercitar tu pensamiento crítico. Es decir, si no está de acuerdo, no te parece, vas a cambiar, pero no importa. Algo que me tardaría mucho tiempo para sacar la idea de las preguntas, ya acá empiezo con algunas preguntas que son interesantes. Bueno, doy otro ejemplo. El otro ejemplo es... Voy a parar de compartir acá. En otro ejemplo, a ver si tengo abierto acá en mi computadora. No tengo abierto. Lo que tengo es la entrevista. Tengo una entrevista con la CEO, la primera entrevista después de el primer contacto. No tengo el dilema del caso. Entonces, incluso la entrevista no utilicé el ChatGPT, fue el otro servicio de inteligencia artificial que ha trasladado de la voz para el texto. Em, pero lo que voy a añadir es la entrevista. Con la entrevista voy a preguntar, ayúdame a encontrar dilemas posibles. Con las sugerencias, se me parece, me poner de acuerdo en este caso con el CEO, se te parece el CEO que este es el dilema. Y después voy a hacer otra entrevista. Pero en este caso, tengo la entrevista, ayude a encontrar un dilema para este caso.
me dan una sugerencia, yo voy a contestar, no me parece, me dé otros 3 dilemas, por ejemplo. Dilema de integración cultural postfusión, dilema de verticalización versus alianza multipunto, dilema de liderazgo, dilemas distintos. Lo que es interesante ver que con la misma entrevista hay la posibilidad de construir diferentes caminos. En mi caso puedo decir, yo soy profesor de estrategia. eh, por ejemplo, el caso de verticalización me parece más interesante y puedo explorar aún más este primero dilema. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, el dilema de verticalización, yo voy a charlar con el CEO, ¿te parece? Y voy a hacer otra entrevista con base en, por ejemplo, con base al dilema de verticalización. Voy a hacer otra entrevista. Me ayude con las preguntas. Y ahora va a ser preguntas que son más conectadas con el dilema. Acá está haciendo en portugués porque ahí viene en portugués el texto, pero igual va a ser esto también en español. Bueno, ahora paso con ejemplos que son conectadas ya al desarrollo del texto. Como un ejercicio solo, voy a compartir acá la pantalla, a ver dónde está esto. Porque no me parece acá. A ver si cambio para acá. Un ratito. A ver, puedo. No estoy logrando acá, pero. Ah, acá está. Para hecho el ejercicio, acá está con lo caso casi listo. Incluso es una adaptación de lo caso que está listo. Pero, por ejemplo, de un ejercicio, no habría la introducción. Hay el resto del texto, pero no hay la introducción. Entonces voy a compartir. Esos son los números de parágrafos reales, pero no seguro que va a compartir exactamente lo mismo. Pero me puede ayudar en desarrollo del texto desde el punto de vista de introducción. Entonces lo que voy a hacer es compartir otra vez. Paro de compartir esta. Entonces vuelvo acá en ChatGPT. Comparto la pantalla otra vez. ChatGPT. Y voy a pedir me ayuden a escribir la introducción de este caso. A ver que están escrito a error acá, pero igual me entiende.
Hay acá una sugerencia de cómo sería esta introducción con base en la verticalización. No es decir que voy a copiar exactamente, pero incluso voy a seguir y hacer una crítica. Otra vez, es una herramienta para eficiencia y se tornar una herramienta de calidad si usted es crítico también con las sugerencias, pero igual es un punto de partida, un punto para empezar. Entonces, solo un ejemplo para acá con la introducción. Sigo con ejemplo, por ejemplo, para nota de enseñanza. En la nota de enseñanza no tengo todavía los objetivos de aprendizaje. Entonces voy a compartir otra vez con el ChatGPT. Me ayude con los objetivos. Otra vez, dame también las sugerencias de objetivos. Igual es mi responsabilidad mirar si los objetivos tienen sentido, si puedo trabajar con otra literatura, etcétera. Igual es un punto de principio, es un punto de partida, ¿no? Y bueno, yo estoy en ejemplos acá para todas distintas etapas del proceso de construcción del ocaso. Entonces, por supuesto, uno que pudiera utilizar incluso para lo que Lorena ha hablado sobre la relación con los revisores, es que antes incluso de que envío por la primera vez el ocaso, yo voy a pedir que ChatGPT o este agente de GPT haga la evaluación como un revisor. Entonces, puedo cortar incluso. Entonces, yo voy a dar acá con el ejemplo. Otra vez voy a parar solo para demostrar acá en este archivo, lo que tengo son las preguntas típicas de evaluación que un revisor utiliza en el proceso de CBCC. En el proceso de CBCC la evaluación es muy detallada. Entonces, el revisor tiene que dar calificación de 1 hasta 5. Para cada pregunta, la calificación es menos que 3, tiene que dejar un comentario detallado. Para eso, para la evaluación las preguntas son para el texto principal del caso y para evaluación de las notas de enseñanza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo el caso listo acá. Incluso yo voy solo como ejemplo. Yo voy a cerrar esta evaluación. Yo voy a utilizar un otro caso que yo hice la evaluación, solo como un ejemplo. Eh, yo voy a utilizar acá las preguntas. ¿Dónde está el Hangout? Usted es un típico reviewer 2, muy duro. Evalúe este caso con
Vamos hasta 2. Haga comentarios, pero también me presente o qué cambiar en lo caso. No siempre el revisor da sugerencia de qué cambiar exactamente. Entonces acá estoy pidiendo para que me hagan los comentarios duros, pero me dé pistas de qué exactamente debo cambiar en lo caso. Me presento que cambiar en lo caso. Igual acá están contestando en portugués porque el caso está en portugués, pero igual acá está me haciendo el comentario. Eh, Solo voy a pedir haga en español. Am, por ejemplo, lo que más importa acá. Recorta el perfil biográfico de la persona que es el protagonista. Entonces, me da sugerencias muy concretas. Este proceso de evaluación te puede ayudar a cortar el tiempo también en las distintas etapas, ¿no? Eh, entonces, ya estoy pidiendo una revisión más dura. Puedo pedir una revisión eh, más larga, que acá el comentario es muy corto. Los comentarios son cortos. Haga, un- haga, y acá tengo un comentario eh, más largo y puedo cambiar el texto antes de enviar para una revisión. Pero por supuesto, el caso mismo con todo eso va a pasar por una revisión. El revisor va a hacer otras preguntas, otras visiones. Entonces, lo que yo estoy haciendo también es utilizando este agente para contestar el revisor. Por ejemplo, Lorena ha dicho sobre comentarios duros, sobre diferentes etapas. A veces, como los comentarios de CBCC es muy detallado, puedo me quedar así, ¿por dónde empiezo? Hay muchas cosas que entonces yo copio la revisión, meto en el chat GPT con la última versión de caso, con este agente, y pregunto, ¿me ayuda acá a entender lo que el revisor quiere? ¿Por dónde empiezo? Y va a me dar más detallados los distintas etapas, lo que se queda mucho más fácil para después hacer la revisión. Y también para escribir la carta, siendo más educado con el revisor, también puedo usar el ChatGPT. Bueno, entonces acá yo utilicé, ha visto que yo utilicé el agente desde el principio, cuando ya tengo la empresa para el proceso del desarrollo del caso hasta el final. Entonces, hasta el proceso en que tenemos los revisores, te corta mucho el tiempo, pero no va a ser para ti, porque si usted no es crítico, la herramienta no te sirve. Entonces, tenés que conocer muy bien el proceso de desarrollo del caso. Y si conoces el proceso, te va a cortar muchísimo el tiempo e incluso te puede ayudar en mejorar la calidad de los casos. Entonces, acá entonces utilicé algunos tantos ejemplos de cómo utilizar el herramienta. Ahí deseo suerte a todos en la utilización para tu próximo caso. Paso a usted, José Casio,
nuevamente la palabra. Muchísimas gracias, Gilberto, por tus aportes. Excelente. Yo creo que justamente cuando estamos en este proceso, independientemente de si tenemos mucha experiencia escribiendo casos, si somos profesionales que estamos dando nuestros primeros pasos para escribir casos, es súper importante, ¿verdad? Las herramientas que nos has brindado, en este caso ChatGPT, como, y tomo tus palabras, como esa especie de asistente, ¿no? La idea no es que ChatGPT te cree el caso, porque, a ver, no lo va a hacer y no lo va a hacer bien, ¿sí? Entonces eso es súper importante de una vez resaltarlo. No se trata de colocar un prompt y decirle, elabórame un caso de negocios que hable sobre marketing digital, que esté centrado en, no sé, en Guatemala, en Colombia, y que tenga estos retos. Claro que lo va a hacer, ¿ok? ChatGPT lo va a hacer, pero el output que vas a recibir de eso esencialmente es basura, ¿ok? ¿Por qué? Porque debemos entender que la metodología de casos pasa por un principio fundamental, ¿ok? Bueno, dependiendo también de dónde se vaya a publicar el caso, pero concretamente la LAC, ¿ok? Y también es el mismo lineamiento que entiendo tiene la gente del CBCC, tiene que partir de una empresa real. Y ChatGPT simplemente te lo está inventando, ¿ok? Entonces, necesitamos una empresa real, necesitamos personas reales, necesitamos un reto, un problema real. Entonces, ¿qué si es válido? Lo que nos explicaba muy bien Gilberto. Bueno, toma ese trabajo que ya tú estás haciendo y utiliza ChatGPT como un asistente. Bueno, mira, yo tengo estas ideas sobre preguntas que quiero hacerle al tomador de decisión. A lo mejor será el CEO o el CFO, you name it. Y en base a estas preguntas que yo tengo, sugiéreme algunas adicionales en función a la temática, que por supuesto que tengo que yo alimentar a ChatGPT y decirle cuál es el tópico o el tema sobre el cual va a estar versado el caso, porque no es lo mismo unas preguntas para marketing digital que para cadena de suministros, ¿ok? Entonces, es eso, es entendiendo que es una herramienta extremadamente poderosa que alivia mucha carga operativa, pero que definitivamente no va a hacer el trabajo por usted, no va a hacer el trabajo por el autor, ¿ok? Entonces, agradecerle, por supuesto, a Gilberto por estos tips que van al dedillo, además que les compartió, ¿verdad? En este caso, el GPT que están utilizando en el CBCC para que de una vez lo armen con la estructura que pide el CBCC, los que están por supuesto interesados y además que hacemos la promoción, hacemos la propaganda, publíquenlo con el CBCC. ¿Okay? La cifra que nos ha mostrado María Elena sobre el impacto que están teniendo los casos de nuestra región, que tienen nuestros rostros, que tienen nuestras historias, que cuentan los retos y los desafíos que tienen nuestros empresarios, es invaluable. Y por supuesto también el gran aporte que nos hacía Marcia en función a cómo recibir esa retroalimentación y cómo reaccionar ante esa retroalimentación. Son tips que, insisto, invaluables, independientemente del estadio en el cual nos encontremos y el nivel de experiencia que tengamos en función a la escritura y uso del método de caso. Dicho esto, ahora sí, pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tomarnos unos 15 minutos, ¿ok? Para establecer este intercambio, ¿ok? Con todos ustedes. Y me parece que ya, ¿ok? Tenemos una primera pregunta. Este caso es de parte de Luis Ellis, de Guatemala. Le mandamos a Luis un abrazo hasta Guatemala y por supuesto todos los compañeros que se están conectando desde allí. Luis nos pregunta, ¿cuáles son los temas atractivos para los lectores de Harvard? ¿Cuáles son las tendencias? Aquí quizás María Elena nos puede ayudar a responder esta pregunta. María Elena. Sí, muchas gracias, Luis Pedro. Gracias, José, y a todos.
En realidad uno de los tópicos que aparece constantemente como de los más citados o de los más buscados en la metadata de Harvard, de HBI, es liderazgo. Ese es un tema que aparece frecuentemente como en tanto palabras claves como desde el punto de vista de tópico de investigación. Otro tiene que ver con gestión del cambio. Ese es otro tema que también aparece frecuentemente, gestión del cambio. Sostenibilidad es otro de los temas. Y con respecto a tendencias, yo creo que hay un tema, Luis Pedro, que yo le sugiero a los profesores cuando van a escribir un caso, que vamos a suponer que tú quieres escribir un caso sobre paradojas. Ahorita, por ejemplo, a mí me está interesando ese tema. Entonces, yo meto la palabra clave, busco el tema para ver qué tanto hay, qué tanta publicación, tanto desde el punto de vista de casos como otros productos, como artículos o lo que llaman las notas, las background notes, qué tanto aparecen en mi búsqueda, porque yo creo que lo que justamente nos toca hacer es ir buscando temas emergentes. Entonces, y eso lo podemos identificar justamente haciendo la búsqueda en las páginas de Case Centre, en IB, en HBI, y ahí nos vamos a dar cuenta. Desde el punto de vista del CBCC, nuestros casos, muchos de nuestros casos, yo te diría que no tenemos actualizada la información en este momento, pero de los casos que más se publican son los casos de estrategia y los casos de finanzas y después los casos de mercadeo. Ahora, el tema no es lo que publicamos, sino qué compran. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos varios casos que son casos muy comprados en HBI, que tienen que ver, por ejemplo, con temas de organización formal e informal o que tienen que ver con finanzas. Pero de nuevo, mi recomendación para la persona que quiere escribir un caso y que quiere que su caso de alguna manera sea nuevo, novedoso, es hacer la búsqueda en HBI y en The Case Centre también. Excelente. Se me permite añadir acá un comentario, porque aparte de la cuestión del tema, me conectan también con lo que José Acaso ha dicho, es la empresa es más importante. Porque puedes tener el tema, por ejemplo, yo quiero usar el tema de inteligencia artificial, pero si no tienes una empresa larga, ¿cómo vas a hacer el caso? Entonces, vas a intentar meter tu tema en la realidad. La verdad es mejor que te vaya hasta la realidad, de la verdad te saque los dilemas, te saque los casos. Entonces, mucho más importante es estar conectado con lo alto liderazgo de empresas que son importantes en tu región, y de ahí empezar a sacar los temas. Excelente, gracias Gilberto. No sé si Marcia quiere agregar algo a lo expuesto por María Elena y por Gilberto. Pues de los temas más buscados, yo creo que uno, tienes que escribir un caso que tú usarías en el aula como experto en tu tema. Y aunque hay tendencias, pues la verdad es que las problemáticas, si quieres sacar un caso real, tiene que ser una problemática real, no necesariamente que va con la tendencia, pero bueno, ahorita digo, no sé, María Elena, qué tanto estén buscando cosas con uso así tal cual, con, no sé, liderazgo apoyado con inteligencia artificial, planificación estratégica, estrategia con inteligencia artificial, que sería a lo mejor un tema de vanguardia. Pero yo creo que yo me iría por un problema real que esté ocurriendo en alguna empresa, y que yo pueda adaptar a un contenido que yo domine. Eso sería quizá mi consejo. Excelente, Marcia, gracias por tu aporte. Y bueno, yo también para colocar el mío, va también un poco quizás en la misma línea de Marcia y de Gilberto.
Muchas veces nosotros pensamos o creemos que lo mejor es publicar ese tipo de casos que son sexys. ¿Eh? ¿A qué llamo yo un caso sexy? A un caso que está probablemente en tendencia o el tópico, la temática está en tendencia y ahorita la gran tendencia, inteligencia artificial. Entonces todo el mundo quiere escribir algo relacionado con inteligencia artificial. Pero realmente la situación problema que me presenta la empresa se relaciona con inteligencia artificial. Esa es la gran pregunta. Y quizás la respuesta sea no. O a lo mejor es una empresa que está en un tipo de industria que no es una industria sexy. Volvemos al punto, ¿no? De la palabra sexy. Entonces, bueno, a lo mejor a muchos les gustaría escribir un tema sobre vehículos eléctricos, a otros les gustaría escribir un tema sobre sostenibilidad, pero qué interesante es cuando encontramos algo que puede ser incluso un caso muy de nicho, pero que es un caso extremadamente hermoso. Y a mí me pasó, ¿sí? Yo escribí un caso y hablo, por supuesto, no podemos tomar la casuística, es decir, una experiencia de un individuo y extrapolarlo, pero sí me parece interesante mencionarles esta experiencia. Yo estaba en un proceso primero surgió esto como un proceso de consultoría, ¿ok? Luego de la consultoría me doy cuenta que había un potencial enorme para hacer un caso, pero bueno, era un caso de una institución en Nicaragua, eh, en una zona fronteriza, frontera con Honduras, en la industria de microfinanzas. ¿Ok? Entonces, bueno, seguramente para el mainstream, el caso no necesariamente era un caso pues sexy, pero es un caso, no dicho por mí, dicho por las personas que han utilizado el caso. Este es un caso muy bonito, muy completo, que realmente refleja la realidad de la industria microfinanciera, no solo a nivel local, sino también a nivel centroamericano. ¿Ok? Entonces, fue un caso que me ha traído pues muchas alegrías, a pesar de, insisto, no ser un caso que está inscrito en estas líneas sexys o de tendencias, ¿no? Entonces, por allí iría mi comentario. Tenemos otra pregunta por acá, no sé si alguien más va a decir algo con respecto a esto. ¿No? Excelente. Entonces, por acá, Pablo nos tiene dos preguntas. La primera, ¿cómo manejar la situación de que a veces los revisores se contradicen? ¿A quién hacer caso? ¿A cuál de los dos revisores les hacemos caso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo manejar casos donde alguno de los protagonistas no quiere que se sepa su nombre? O si se dice su nombre, te pueden que no te expongan algunos datos importantes confidenciales. Acepta casos con personajes ficticios en teoría. Te voy a responder yo brevemente la segunda pregunta, ¿ok? El caso tiene que ser, y al menos lo que publicamos nosotros y lo que nosotros promovemos en ALAC, tienen que ser casos reales. Ahora, el caso, eh, si bien el caso es un caso real, eso no implica que nosotros no podamos disfrazar, ¿sí? El nombre o algunos datos para que la información de la persona, el tomador de decisión o incluso de la propia institución, por la razón que sea, que es muy válida y debemos respetarla como autores, no aparezca reflejada en el caso. ¿Ok? Entonces, en algún momento, fíjense, hablando de este caso de microfinanzas, ¿ok? Que les hacía alusión hace minutos atrás, esta institución que a la final sí me permitió utilizar el nombre real del protagonista, el nombre de la institución, todo el contexto real, solo me pidió que a nivel de cifras, ¿ok? Que las cifras las pudiéramos disfrazar un poco, ¿verdad? Y esto tenía una explicación, incluso hasta en temas de sobrevivencia de la institución. Años atrás ocurrió en Nicaragua un movimiento de no pago, es decir, de personas que dijeron no vamos a pagar la deuda que tenemos con las instituciones de microfinanzas. Y esta institución, su sede central, la intentaron quemar, señoras y señores. ¿Ok? Entonces se podrán imaginar el celo que podían tener los dueños, los directivos de esta institución, porque es que si aparece mi nombre allí o aparece quizás no mi nombre, pero las cifras que estamos manejando al día de hoy
capaz y nos vienen y nos queman otra vez, ¿ok? Entonces, son realidades que debemos de entender y existe la posibilidad de disfrazar, ¿ok? Cierta información. Obviamente, en la parte financiera yo lo que utilicé fue un multiplicador, ¿ok? O un divisor para no mostrar el impacto de la cartera, ¿ok? O el volumen de la cartera que ellos tenían en este momento. Adelante, cedo a los expertos la palabra. María Elena. No, gracias. Voy a hablar por el CBCC, Pablo. Los casos, nosotros preferimos casos reales. A veces nos hemos encontrado con autores que después de haber pasado todo el proceso tienen que convertir el caso a un caso ficticio porque la empresa no les permite la publicación. Eso no es que nos guste, pero también lo hemos aceptado. Y al igual que José, lo que sí permitimos es que el caso sea de una empresa real y que el nombre, que sea ficticio el personaje. Ahora, a mí no me gustan los temas ficticios, porque el tema es que uno se pone a inventar y pierde, de alguna manera, se pierde la naturalidad del caso. Entonces, pero yo sé, porque lo he vivido también, que a veces uno está, como dicen, entre la espada y la pared, porque ya pasaste todo el proceso y a última hora te dicen que no. Eso es cuestión de conversarlo. Hemos tenido varios casos en el CBCC así, es cuestión de conversarlo y buscar una solución en conjunto. Con respecto a lo de los revisores, todos hemos pasado por ahí y yo creo que es humanamente, eh, es humano. O sea, son dos visiones distintas. Yo creo que lo que nos toca es, como decía Lorena, sentarnos y pensar qué es lo que nosotros queremos en nuestro caso y hacérselo saber a los evaluadores, a los revisores, pero bien justificado. Yo creo que el tema no es que haya divergencias, porque divergencias yo creo que va a haber siempre. Es cómo yo, como autora del caso, hago una excelente justificación que logro convencer al revisor de que lo que él me está sugiriendo o lo que ella me está sugiriendo no es posible lograrlo no se ajusta a lo que es el marco teórico que es el anclaje conceptual del caso. Para mí la clave es justificación bien fundamentada, rigurosa y robusta. Y ahí, bueno, y luego después está el editor, que en última instancia el editor trabaja con los revisores para una decisión final. Yo para complementar un poco esa pregunta 2, digo, la pregunta 2 creo que ya la contestaron con lo del disfraz. Y 1, cuando te piden cosas diferentes, yo creo que vuelvo a lo mismo. Tú eres el experto en tu tema, tú eres el experto en lo que quieres lograr con el caso. Entonces, te vas a identificar más con uno de los dos, con una de las dos retroalimentaciones, que una digas, esta es, la puedo hacer o sí va con la línea que quiero, y esta de plano se contrapone y me pide que haga una cosa completamente diferente. Entonces, yo creo que deberías tomar la que tú crees que aporta a tu caso y abona a los objetivos pedagógicos que quieres lograr, y la que se contrapone lo que dice María Elena, dar una justificación robusta de, oye, mira, yo ya contesté a este revisor, me hizo este requerimiento que quizá, bueno, que se alinea más al objetivo pedagógico tal, por esta razón, o sea, muy justificado y como siempre, con tono respetuoso y agradeciendo la retroalimentación brindada para mejorar el caso. Y lo que dijo María Elena, fíjate que yo nunca he escrito un caso inventado y a mí se me haría muy difícil inventar un caso porque son demasiadas particularidades las que tendrías que abordar para lograr que todo saliera maravilloso. Entonces, cuando no te dan permiso de usar esos detalles, el disfraz, definitivamente, y ya, como dice María Elena, ellos publican casos disfrazados, a lo mejor son los menos, pero si es un caso robusto, bien hecho y alineado el contenido con la nota, no creo que tenga problema de publicación. Y ya, hasta aquí, para no quitar más tiempo a siguientes preguntas. Gracias, gracias Marcia Lorena, gracias María Elena. Bueno,
Esli Román tenía una pregunta, creo que ya la contestamos, igual la voy a leer. CBCC y Harvard aceptan casos disfrazados en el entendido de que el caso es real, pero el nombre de la empresa es disfrazado. Ya creo que la respuesta fue dada. Efectivamente lo hacen, quizás no es lo ideal, pero se han dado casos en que ha ocurrido. Andrés Mauricio pregunta, concretamente para Gilberto, de tu experiencia y sabiendo de las potencialidades de la IA, ¿te ha pasado que no te ayude como quieres en el proceso, incluso que lo dificulte? ¿Y cómo lo has manejado para encauzarlo y que sí te ayude efectivamente en la escritura del caso? Bueno, esto pasa. Ahí tenés que arreglar el comportamiento de la herramienta, de la inteligencia artificial. Es decir, tienes que contestar a la herramienta que no está contestando aquilo que usted quiere que conteste. A veces incluso se hace eso una, dos, tres veces. Sigue no se comportando. Lo que yo hago es cerrar la ventana y abrir otra vez. Porque es decir que ya está viciado por el comportamiento, por los otras cosas que ha contestado en esta ventana. Entonces es mejor cerrar la ventana, empezar otra vez y ahí por las veces se arregla, ¿no? Entonces es un proceso de tentativa y error, pero mucho de cambiar el comportamiento de la herramienta. Por eso que los agentes, desarrollar agentes de GPT tienden a se comportar mejor do que utilizar la herramienta abierta, porque puede controlar más el comportamiento de la herramienta. Bueno, somos Excelente. suizos. Somos suizos, así que bueno, vamos a dar ya, ¿verdad? Por concluida la sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? Y con esto llegamos al final de nuestro webinar. Agradecemos sinceramente su participación, el interés demostrado, las preguntas valiosas que nos han compartido. Les recordamos que estaremos compartiendo la grabación del evento, pues, a través de nuestras redes y a través de los canales que así vamos a oportunamente informarles a sus correos electrónicos. Si desean profundizar en alguno de los temas abordados, o tienen consultas adicionales, no duden por favor en contactarnos. Yo voy a compartirles vía chat mi correo electrónico institucional para aquellos que necesiten pues ponerse en contacto conmigo. Aquí se los dejo. Invito también al resto de los panelistas, a Marcia Lorena, a Gilberto, a María Elena, y por supuesto también al equipo de soporte que nos ha apoyado en este webinar a colocar, si a bien lo tienen a hacer, sus correos electrónicos o sus datos de contacto. Yo nuevamente voy a proyectarles acá rápidamente las redes sociales de la LAC, ¿verdad? Para que aquellos que nos quieran seguir, pues nos sigan. La cuenta oficial en Instagram, en Facebook, Asociación Latinoamericana de Casos, TikTok, alac.oficial y en X, alac_oficial. Para todos nosotros ha sido un enorme placer compartir esta hora y media con ustedes. La verdad que nos llevamos un excelente sabor de boca de esta experiencia y los invitamos a dos cosas. En primera instancia, a participar, a sumarse a esta hermosa comunidad de la LAC, la Asociación Latinoamericana de Casos. Aquí, la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido algún tipo de experiencia con la LAC, hemos participado en algún congreso, hemos participado en algún webinar, en alguna capacitación, y créame, esto se potencia al 1000% cuando tenemos la ocasión de estar cara a cara, ¿ok? Con el otro. ¿Okay? Especialmente para eso tenemos un evento anual, que es el Congreso de sede itinerante que realizamos año con año, y por supuesto también invitarles a publicar con la gente del CBCC. Para nosotros, como lo decía María Elena, es nuestro tercer año de trabajo conjunto. Tenemos la expectativa de seguir fortaleciendo esta alianza porque nos parece que es el canal
más apropiado para que nuestros autores terminen publicando y terminen publicando en espacios de alto rendimiento, alto impacto y alta exposición, ¿ok? Además con un nivel, ya todos sabemos cuál es el nivel que maneja el CBCC, que maneja Harvard y que manejan pues todas las instituciones que también ahora están haciendo parte de su red, como Ivy, y etcétera, ¿no? Entonces, esa es, ¿verdad? Mis palabras de despedida. No sé si nuestros ponentes tienen algo más que agregar. Por mi parte, muchas gracias. Y estamos a la orden en el CBCC. Entren a nuestra página. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias igualmente por la invitación en compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ahí veo una tacita de la LAC, un abrazo, José Luis. Qué bonito ver a la familia de la LAC y a la familia, por supuesto, también del CBSC. Dicho esto, estén pendientes de el enlace y de la información de compartir esta grabación. Y nada, ha sido un placer para todos nosotros estar con ustedes acá. Feliz día o feliz tarde o feliz noche, dependiendo de dónde se encuentren.